DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit a totes les parelles que avui ballaran juntes per ser Sant Valentí. Com cada setmana us portem una nova edició dels DJs de Lleida amb convidats especials, seccions imprescindibles i molta música. Avui tenim un programa carregat de talent local perquè contem amb dos grans DJs de Lleida que estan donant a parlar moltíssim, la DJ Laura Bearca i DJ Luna Protec, amb un nou track. A més, el mestre Mike Platinas ens portarà la primera part d'una especial sobre les trampes en els campionats de DJs. També comptarem amb la presència d'una llegenda del DJing i la producció, David Gausa, que ens parlarà del seu llibre per a DJs. Per descomptat, no poden faltar els nostres col·laboradors habituals, com és José A.M. amb una nova entrega de frases ocultes a les cançons de música electrònica, J.M. Sánchez amb dos clàssics ballables i per acabar la nostra secció de portada històrica. Però abans escoltem nova cançó feta aquí a Lleida. Hola, DJ Lleida. Us volíem anunciar que el dia 22 de febrer fem la gravació del videoclip del nostre proper tema que es diu Destino. Estarem a la Sala Èlit de Cervera i us esperem a tots allí perquè podeu formar part d'aquest projecte. Així que ens veiem allí. Abrázame, tú eres mi destino, solo abrázame y guía mi camino donde juntos bailaremos tu canción, encenderemos nuestras almas cuando salga el Bien, seguimos y hoy tengo el privilegio de tener como invitado a alguien que considero que es mítico, es un DJ con una larga trayectoria musical tanto en cabinas como produciendo, y él es David Gausa. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manel? Buenas noches. Pues un placer para mí estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias por invitarme, un lujo. Gracias. Bueno, la verdad es que tenía muchas ganas de tenerte con nosotros, y el otro día hablando con compañeros todos me hablaban de que ha salido un libro muy interesante y que, bueno, has creado tú, que has hecho tú, y me gustaría que nos hablaras un poquito de este libro. Pues mira, aquí lo tienes en pantalla, Manel. El libro se llama DJ Impulsa tu carrera. Es un libro que lo que hace, lo veis aquí, ¿no? Creo que sí, lo veis. Sí. Bueno, es un libro que está pensado para cualquier DJ, ya sea que empieza o ya sea que seas un DJ que ya llevas muchos años y dices, oye, yo estoy encallado, yo no tengo claro cómo me tengo que mover en redes sociales, no tengo claro cómo puedo crear mi podcast, cómo lo publico, cómo hago mis streamings. Entonces, este libro está pensado para el chaval que empieza, que ha acabado un curso de DJ, que sabe mezclar, pero que es que aspira a llegar a algo más y que está perdido en un mundo que está lleno de DJs por todas partes y que el mundo del artisteo hoy es muy complicado. Entonces, este libro te explica cómo te puedes crear tu camino, tu carrera, con una buena estrategia de branding, con una buena estrategia en redes sociales, cómo puedes crear tu propia marca. Luego también te explica cómo puedes hacer un podcast muy bien hecho, tus streamings, cómo funciona la industria musical, y el plato fuerte del libro también, que a mí me gusta mucho decirlo, es que aquí hay una serie de colaboradores muy importantes. Está, por ejemplo, el mítico DJ Roger Sánchez, al cual yo le hice una entrevista en el libro. Le hice una entrevista antes que saliera el libro, entonces yo le preguntaba, oye Roger, ¿tú cómo te has hecho este nombre? ¿Cómo has conseguido tener un nombre a nivel mundial? Entonces ellos me iban contestando, yo luego he transcrito estas entrevistas, también entrevisté a la gran Fátima Haji, una tecnostar hoy en día española súper importante, también he entrevistado a David Tort,
he entrevistado a Fran DC, que es un DJ de nueva generación que está súper fuerte en la escena, a banda de míticos personajes como puede ser Toni Peret, que también está en el libro, un mítico de la radio española como puede ser Tony Aguilar, de los 40 principales, que también explica un poco pues cómo te puedes mover en el mundo de la radio, porque el mundo del podcast es lo mismo que la radio. Los que ya llevamos además, ahora se llama podcast, antes se llamaba radio, pero es lo mismo, o sea, haces un contenido radiofónico, ¿no? Además, David, yo estoy viendo que no es un libro clásico de un DJ clásico, porque estás hablando de redes sociales, cosa que hasta hace pocos días no existía este mundillo, y en el libro estás comentando un poquito todo esto, el tema de cómo se mueve hoy el mundo de los DJs, que no es el de antes, que antes simplemente te contrataban en una discoteca y ya está, y como máximo los que venían a la discoteca te conocían. Exactamente, Manel. Mira, yo me he tenido que reciclar. Yo me continúo dedicando al mundo de los DJs. Yo soy DJ profesional. Yo realizo un podcast desde hace, un programa de radio, de hecho, que es un podcast también desde hace 19 años es la temporada. Sigo pinchando, sigo en activo. ¿Puedes decirnos el enlace para que te lo pongamos aquí abajo? El enlace del podcast, ¿cómo se llama? Mi programa se llama Sutil Sensations. Muy bien. Porque yo tengo un sello discográfico que es Sutil Records. Y yo lo que hice fue, hace ya 19 años, es crear este podcast que se llama Sutil Sensations, que lo pueden encontrar en cualquier plataforma de streaming de podcasting que hay hoy en día, pues Apple Podcasts, en iVoox, está en menos Spotify, porque Spotify no se permite poner música, digamos, contenidos musicales con derechos de autor. En el resto de plataformas de podcasting lo pueden encontrar, en SoundCloud, en Mixcloud, en cualquier lugar donde ellos escuchen habitualmente los podcasts musicales. Entonces, claro, yo me he tenido que reciclar. Yo soy muy entendido en lo que es el mundo de... Bueno, voy a bajar el libro ya porque ya lo habéis visto, ¿vale? No, tranquilo. Después lo vamos a poner a pantalla completa. Exacto. Entonces, yo lo que digo es que... Al dedicarme yo profesionalmente, yo me he tenido que poner al día de las cosas. Y aparte, yo también tengo un background, ya llevo muchos años. Entonces yo tengo las dos partes, ¿no? Quizá queda mal que lo diga yo, pero es así. Yo tengo la parte el background, la parte histórica, ¿no? De dónde vengo, yo empecé pinchando con vinilos, empecé pues en la década de los 80, mis primeros pinitos fueron, en los 90 fue cuando me profesionalicé. Y luego me he estado desde entonces dedicando a este mundo. Entonces conozco muy bien el sector, soy productor, soy DJ, soy radio DJ también. Entonces, claro, al final tienes tanto que contar que dices, oye, lo voy a contar en un libro. Y además también, Manel, he contado con colaboraciones. Por ejemplo, en la parte de las redes sociales hay un DJ que también se llama Aaron Black, que ha colaborado conmigo para que él, que tiene una visión de una persona más joven que yo, pues también de una visión. Aparte es una persona que ha pasado por la universidad y ha estudiado comunicación de este tipo. Entonces, claro, nos hemos juntado una serie de personas para poder, capitaneadas por mí, pero para poder escribir un libro que es intergeneracional. Desde un chaval que acaba de empezar, como a un DJ que lleva 30 años pinchando, y muchas veces los DJs que llevan muchos años, Manel, están un poco perdidos, ¿no? Hostia, ¿cómo hago esto? Entonces, esto es una muy buena herramienta realmente para poder encaminarte y sobre todo para ver lo que han hecho los demás, para los que son más jóvenes. Oye, ¿cómo han labrado su camino? ¿Cómo yo me puedo crear mi propio camino, mi propia marca? ¿Cómo lo puedo? Entonces, te explicamos muchas maneras de cómo lo puedes hacer. Evidentemente, la fórmula de éxito no la tiene nadie, porque si no todos seríamos súper famosos. Y claro, que no estamos buscando tampoco ser famosos, sino cómo puedes hacer las cosas bien para labrarte un buen futuro como DJ si quieres dedicarte profesionalmente. Y si no quieres ser un profesional, pero lo tienes por hobby, ¿cómo te puedes mostrar delante del público para que tú seas igual que los DJs que admiras? ¿Por qué por el hecho de ser un DJ que eres amateur no te puedes mostrar como se puede mostrar, por ejemplo, yo que sé, Roger Sánchez o Martin Garrix o David Guetta? O sea, tú puedes mostrarte igual y crear contenidos de la misma manera. Y un poco este libro pues está pensado para este tipo de público. Pues, de David, la verdad es que veo que se le puede sacar mucho rendimiento a ese libro. Lo vamos a recomendar, lo recomendamos. Y lo que tengo que decir, que como el programa de la tele tiene su tiempo limitado, esta entrevista ahora vamos a continuar hablando tú y yo. Venga. Pero lo podréis encontrar como siempre en el canal de YouTube de este programa, que es Mamomo Vídeos, y allí podréis ver toda la entrevista que ahora seguimos hablando él y yo.
Estupendo, Manel. Solo una pequeña puntualización. El libro, que lo sepan, que el libro está disponible en Amazon, está en Fnac, se puede comprar online fácilmente. Tan solo pones el título en el Google, DJ Impulsa tu Carrera, y le saldrán puntos de venta. Es súper fácil de encontrar. Y además está repleto de vídeos. Y ahora, si quieres, pues lo contamos con más detalle en la entrevista que me vas a continuar haciendo. Gracias, Manel. Pues muchísimas gracias y buenas noches. Doncs ha sigut una entrevista bastant, o jo diria que molt interessant, i també us tinc que dir que, com ja hem comentat, després la veurem sencera perquè l'entrevista al final és d'una hora i algo, una entrevista espectacular, superinteressant, amb el David Gausa, i un altre gran DJ que tenim cada setmana. Tenim el privilegi per gaudir d'una estona agradable, positiva, amb Mike Platinas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, noches casi, y momento indeterminado para los que nos veis a través de YouTube. Hola a todos. Manel, ¿cómo estás? Tú estás siempre bien, mira, ¿verdad? Estoy contento. Después de tener la visita de David Gausa, que es un DJ, que además lo que me gusta es que es un DJ de los que tampoco vemos cada día por aquí. Exacto. Bueno, es uno de los grandes, uno de los más grandes, pero es que es DJ, fue Megamixer en su momento, creador de Megamixers en su momento. Es un gran productor de house. Bueno, es yo creo que un DJ de esa raza, digamos, de los que abarcan muchos campos, de esa raza que en su momento era extraña, aunque ahora cada vez es más normal, ¿no? Pero que él, digamos, es uno de los de la vieja escuela, que ha vivido mucha música, que sabe mucho de música, que tiene un gusto musical además exquisito. Y además con 14 años hizo un remix de un clásico. Exacto. Que es el... ¿Sí? ¿Cómo era? Dub to be... Sí. Ahora no recuerdo el título. That Be Good To Me, creo. ¿No? Sí, exacto. That Be Good To Me. Y con 14 años hizo ese remix. Exacto. Es uno de los grandes, como digo, y realmente ha sido un privilegio tenerlo aquí con nosotros, ¿no? Uh-huh. En mi sección hoy vamos a hablar de las trampas de los campeonatos de DJs. Muy bien. Porque claro, los campeonatos de DJs, cosa que ahora quizás no se estira tanto porque como hay tanto hardware, en la época solo se podía hacer casi de una manera, que era con 2 platos y una mesa. Sí, claro, ciertamente, tienes razón. Y además de eso, hay mucho más detrás. Es decir, aparentemente es algo simple. Y dices, bueno, pues yo voy ahí con mis vinilos, pincho un vinilo detrás de otro, unas mezclitas y ya está, ¿no? Ya estoy en un campeonato, ¿no? No. Hay muchos más trucos, muchas más trampas detrás que no son obvias a simple vista. Mira, lo primero que es importante es la técnica. Las mezclas, los cortes, el scratch, muy importante tener un buen nivel de scratch. Transformer, que es una técnica parecida a la del scratch, pero que se realiza como cortando el audio, como con cortes. Los backspins, que es aquel truco que se hace pasando de un vinilo a otro rápidamente, repitiendo normalmente un trozo determinado o combinando 2 partes distintas de 2 vinilos. Y sobre todo es muy importante los tricks, los trucos originales, aquello que tú te puedas inventar que sorprenda, que sea distinto. Claro, solo con 2 vinilos y un mezclador, pues era muy complicado inventarse cosas, ser creativo. Pero bueno, había gente que conseguía pinchar vinilos del revés, por ejemplo. Había gente incluso que apilaba los platos, los giradiscos, uno encima de otro y los hacía sonar uno encima de otro, ¿no? O sea, había incluso en vertical. Había todo tipo de trampas, gente que hacía cosas realmente espectaculares. Pero más allá de lo que tú podías hacer simplemente con los vinilos y el mezclador, algo lo que es simplemente técnico, o sea, trucos técnicos, había también lo que se llaman tricks visuales.
trucos o trampas que tú podías hacer de forma visual, algo que fuera más allá del simple trabajo de pinchar un disco detrás de otro. Podríamos compararlo como si fuera un mago. Sí, exactamente. Muy bien, Manel. Digamos que tú tienes que sorprender visualmente a la gente y todo vale. También lo que tú haces con tu cuerpo. Y esto no es algo tan extraño porque todos sabemos que ser DJ, más allá de simplemente pinchar música, comunicar emociones con música, también es un espectáculo. Y de eso tú, Manel, sabes mucho. Yo creo que deberíamos ver ahora un trocito muy pequeñito de alguna actuación tuya en directo para que nos hagamos una idea de que un DJ es mucho más que pinchar música. Un DJ es un espectáculo. Y este trocito del propio Manel es una buena muestra, es un buen ejemplo. Muchos años de esto, Mike. Bueno, pero es un buen... podemos ver un vídeo, ¿verdad que sí? Sí, tanto, claro que sí. Un trocito tuyo para que veamos que ser DJ también es espectáculo. Vamos a verlo. Bueno, pues como en el caso de Manel... No soy yo, es mi... yo me comía este que sale en el vídeo, me lo he comido. No, pero esto digo en directo, hablo de un directo, ¿no? Sí. Pero es que en un campeonato os podemos poner algún otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver un trocito de un campeonato mío, de un campeonato de España mío, y vais a ver a lo que me refiero cuando digo que hay que hacer espectáculo, que no solo es poner un disco detrás de otro, hay que hacer lo que se llaman trucos visuales, incluso con el cuerpo, body tricks, que lo llaman en inglés, trucos con el cuerpo. Fijaos, por ejemplo, esto. O, por ejemplo, esto. ¿Veis lo que digo cuando...? Es una maravilla, pero claro, Mike, qué bonito que es recordar estas cosas, claro, como digo siempre yo, claro, en el año que estábamos. Claro, en el año que estábamos. Esto evidentemente ha ido evolucionando, porque como tú has comentado al principio, hoy en día ya en muchos campeonatos se permite mucho más que ir con dos vinilos. Se permite incluso mezcladores con sampler y se pueden hacer cosas pues con un sampler y un mezclador bastante alucinantes, como por ejemplo esto. Pero más allá de los trucos técnicos, de todo lo que hemos comentado antes, de las mezclas, cortes, scratch, transformers, backspins, de lo que tú te puedas inventar, más allá de todo esto, hay otros factores que también influyen en el resultado final. Y esos factores pueden ser, por ejemplo, pues el orden en el que tú salgas. Es decir, cuidado lo que voy a contar ahora. Esto es una trampa que algunos quizás no tienen en cuenta, los poco experimentados en campeonatos. No es igual, supongamos que hay 10 participantes, ¿no? 10. Pues no es lo mismo si tú sales el número 4 al escenario que si sales el número 1, que si sales el último. ¿Quién tiene ventaja natural en un campeonato? Pues yo os lo voy a decir. Esto es válido para un campeonato, para cualquier concurso en el que hagas algo en un escenario. Por ejemplo, Eurovisión. Por ejemplo, Eurovisión. Muy bien, Manel. Efectivamente. La gran ventaja, la mayor ventaja la tiene siempre el que sale último. ¿Por qué? Porque las puntuaciones de los jueces, a pesar de que ellos van tomando nota todo el rato, se producen al final. Y es una cuestión psicológica. Aquello que hace menos tiempo que ha sucedido, tú lo recuerdas mejor. Tú recuerdas siempre mejor al último participante, digo como miembro del jurado, ¿eh? Y
y como espectador también, que el que salió número 4, si hay 10, por ejemplo, ¿no? Tú recuerdas mucho mejor al último. Y el número 2 en ventaja lo tiene el que sale primero. Es decir, los que tú recuerdas mejor a la hora de puntuar como jurado, lo digo porque yo también he sido jurado, incluso presidente de jurados, incluso en Campeonatos de España y de Cataluña también. Bueno, con lo cual, en el que hemos visto hace un momento, sí, ahí estabas detrás de jurado. Sí. Exactamente, sí señor, exacto. Entonces, el que sale último, en orden, tiene una muy especial ventaja. Y el segundo es el que sale primero. Pero el que sale primero tiene una gran desventaja. Los nervios. Claro. Los nervios. Es que romper el hielo es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Romper el hielo y se normalmente algunos de estos DJs es de las primeras veces o llevan poco tiempo pinchando y tienen ganas de participar en el concurso, porque los que llevan muchos años, por lo general, pasan un poco más de todo quizás, ¿no? Exacto. Y ahora os voy a contar una trampa, un truco legal. Debería decir truco más que porque trampa sería como un poco fuera de las normas y truco sería como dentro de las normas, ¿no? Digamos que truco y trampa son como primos hermanos, ¿no? Bueno, pues os voy a hacer un truco / trampa que podéis utilizar si vais un día a un campeonato o a cualquier concurso. Y se llama los colegas, los amiguetes. Traerse un grupo de 100 amigos que monten mucho ruido, que cuando sales tú sea ¡guau! A mí eso me pasó, eso sí que es verdad, que me pasó bastante, que vino toda la gente, porque en aquel momento pinchaba yo en una discoteca que se llama Sistema, y vino todo el público de Sistema y toda la parte de delante. La verdad es que tengo que agradecer porque hay algunos que son amigos míos de toda la vida y estaban ahí animando al máximo. Exacto, y esto ayuda en dos aspectos. Uno, el jurado nota una mejor reacción del público, aparente, aunque sea medio truco, medio trampa, y sobre todo tú como participante estás como más animado, como con mayor autoestima, ¿no? Porque ¡guau! Están animando, ¿no? Esto es igual que el fútbol. Por eso dicen los jugadores de fútbol, venid al campo y animad, porque ellos juegan mejor. Y para terminar, puesto que hoy tenemos el tiempo justito, vamos a la forma en que se suele puntuar en los jurados. Hablo de los campeonatos del mundo de DMC, de los campeonatos de España, cuando yo los viví. La forma que se solía puntuar, que es muy curiosa, es la siguiente. Los miembros del jurado, al que creen que ha sido el mejor, lo puntúan con 3 puntos. Al que creen que debería ser segundo, lo puntúan con 2 puntos. Y al que creen que debería ser tercero, le dan 1 punto. De manera que es mi primero, segundo y tercero personales. A ellos yo les doy un 3, un 2 y un 1 respectivamente. Y esa es la forma en que se puntúa. En otro episodio vamos a intentar traer aquí a la tele a alguien relevante, a alguien importante. No os vamos a dar el nombre, pero vais a alucinar, bueno, os lo digo. De primera mano conoces a los mejores DJs de campeonatos en nuestro país. Claro, es lógico, pues que yo soy campeón de España, incluso, pues bueno, incluso sé que conoces a DJs de otros países muy reconocidos también. Y que a ver si un día de estos vamos a intentar traer aquí a nuestras cámaras a alguien de altísimo nivel para que nos cuente más trampas y más trucos de los campeonatos y más curiosidades, porque bueno, yo competí en los 80, pero claro, todo esto ha ido evolucionando. Y aunque mucho de esto que os cuento sigue vigente hoy en día, hay mucho más que añadir. Además, mucho tengo más ganas de que expliques estos últimos años cómo son los concursos, qué diferencias hay y qué tipos de campeonatos se hacen, porque ya no son 2 platos solo. Exacto. A veces son de grupo. Bueno, no digo nada. Otro día lo explicas. Exacto. Sí, todo esto lo contaremos otro día. Hoy es como especie de introducción al mundo de los campeonatos, para que empecéis a situaros, y algunos de los trucos y trampas que hay que tener en cuenta cuando uno se presenta y para entender un poco mejor el mecanismo. Nos vemos el próximo viernes en DJs de Lleida. Un abrazo. Gracias, a todos. Mike. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Hola,
Manel. Hola amigos de DJs de Lleida. Ya estoy aquí de vuelta con más mensajes ocultos en música dance, en canciones de música dance. Bueno, atención porque en esta ocasión vamos a viajar hasta el año 2014. Ese año se lanzó un temazo de Calvin Harris y John Newman titulado Blame. Bueno, pues ya sabemos, gracias a esa canción, cómo le gustan las pizzas tanto a Calvin Harris como a John Newman, o a uno de los dos al menos, porque en esa canción se oye claramente: son pepperoni con pepperoni. ¿A que no te lo crees? Dentro vídeo. Aquí esta sección en la que buscamos mensajes ocultos en canciones de música dance. Si tienes alguna, ya sabes, nos las haces llegar a través de las redes sociales. Nada, que vaya todo genial y hasta el próximo programa de DJs de Lleida. Un dia més agraït de que un gran DJ com és José AM el tinguem aquí al nostre espai. Igual que el col·laborador JM Sánchez. Tornem a estar amb vosaltres, amics de DJs en Lleida, amb la càpsula del temps. Situem el calendari en 1988. Nascut a Alemanya, a la ciutat de Múnich, el 46. El seu nom artístic, Fancy, comença la seva carrera musical al 84. Té més discogràfics que han ballat moltíssim, com Slice Me Nice, Come Inside o com Bolero, que va arribar al número 1 a l'estat espanyol. Toca avui escoltar i ballar una altra cançó emblemàtica amb un toc romàntic i melancòlic, un exemple perfecte del so italo disco, Flames of Love. of Love ens ha transportat a les nits de festa amb llums de neó i fum a la pista. Saltem 11 anys en el temps i ens plantem en els 90, on la música electrònica va dominar les pistes de ball. Després de l'èxit brutal de 9 PM, que va conquerir el número 1 a la llista britànica i va arribar al número 7 dels Estats Units d'Amèrica, el productor alemany ATV ens va portar una nova bomba per les pistes. Tot i que no va superar l'èxit del seu predecessor, Don't Stop es va quedar en una molt meritòria tercera posició a Anglaterra. Així que no pareu i pugeu el volum. ATV, un dels grans noms de la música de finals dels 90. Fins aquí aquesta intervenció, com sempre, en Gavina JM Sánchez. Sigueu feliços, xocolata amb nata i bon cap de setmana. Salut, amics! JM Sánchez, que ens ha fet ballar amb dos grans clàssics d'aquells que han resistit el pas del temps i que encara avui segueixen sent imprescindibles en qualsevol sessió. I per acabar, com us havia avançat, avui a la portada històrica tenim una peça mítica de la dècada dels 80, The Neverending Story, de Limol. Una cançó que no només va marcar una època, sinó que es va convertir en la banda sonora d'una generació. Sens dubte, un imprescindible per als col·leccionistes de vinils. Amb això arribem fins al final del programa d'avui. Espero que hàgiu gaudit d'aquesta estona plena de bona música i de històries fascinants del món dels DJs. Nosaltres tornem divendres vinent a 2:15 de la nit aquí a Lleida TV amb més continguts, col·laboradors i moltes sorpreses. Fins aleshores, moltíssimes gràcies per ser-hi i ara a ballar Sant Valentí. Gràcies, adeu. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.